Bueno, Galit, se están cumpliendo 30 años del atentado a la embajada. ¿Qué representa para el Estado de Israel este nuevo aniversario sin justicia? El atentado en sí significa muchas cosas para el Estado de Israel y también para los ciudadanos israelíes, para los ciudadanos argentinos, el Estado argentino, ¿no? Significa una enorme tristeza, un enorme dolor. Hay un antes y un después, tanto en Argentina como en Israel. Hay un antes y un después en la vida de las personas que, bueno, por supuesto de las víctimas, pero también la gente que estaba alrededor, sabes que vos que conoces, está allá la iglesia, donde hay un jardín de infantes, está allá de frente el hogar de ancianos, están cafés, están todos. Y hay un antes, un después, también siempre lo vamos a será parte de las relaciones entre Argentina e Israel. Se marca la relación, es como una pareja que tuvo un crisis profundo, un evento profundo que siempre se lo va a marcar. ¿Y qué representa de alguna manera, la doble vara del gobierno argentino, cuando por un lado Alberto Fernández visita Israel en su primera salida, pero después vota en la ONU la condena de alguna manera a Israel sin mencionar a Hamás, el acercamiento a Venezuela, que es aliado de Irán? Mira, estamos hablando de 30 años. Pasaron varios gobiernos. No hay ni una persona presa. No importa quién era el gobierno. Ahora, este gobierno tenemos nuestros desacuerdos con este gobierno, tuvimos con los anteriores también. Pero tenemos que decir la verdad, que este gobierno adaptó, por ejemplo, la definición de ira de antisemitismo. Este gobierno, como vos mencionaste, el primer lugar donde estaba el presidente era Israel. Yo en mi celular tengo los contactos de los celulares privados de todo, desde el presidente para abajo, y me atienden cuando necesitan. Claro que no lo usa. Sí, entiendo. Pero entonces yo pienso que las relaciones con Argentina son buenas. Las relaciones son buenas, pero a veces las acciones que suceden no van en ese camino. Es decir, imagino, obviamente, una cosa es la diplomacia o lo político y otra cosa es lo que realmente sucede. Pero bueno, hoy la relación está bien. Sí, la relación está buena. Y como digo, sí, hay desacuerdo en algunos temas, pero cuando uno habla de una relación, sí, está compuesto de muchas cosas. Sí, tenemos un desacuerdo justo sobre de los derechos humanos. Pero más allá que no hay un desacuerdo muy grande con la Argentina. No, imagino que no, aunque algunas cosas o algunos funcionarios del gobierno, por ejemplo, que son declarados antisionistas, como el secretario de Derechos Humanos, es parte del gobierno. El presidente recibe a Delia en la misma semana que Delia dice que Argentina se tiene que acercar a Irán. Son pequeñas acciones que imagino deben molestar. Mira, yo trabajo con la gente que está. Nosotros nos metemos en la política argentina. Ajá. Y nosotros, te cuento, con este gobierno hicimos buen trabajo. Con el gobierno anterior creo que también Ilan hizo buen trabajo. Sí. Yo casi no llegué a trabajar con el gobierno anterior. Nuestros deberes no cambian, no importan qué eligieron los argentinos. Ajá. Y nosotros tenemos que trabajar como es lo mismo al otro lado, ¿no? El embajador argentino en Israel trabaja con el gobierno que los israelíes eligieron. Hezbollah es el autor del atentado
se sabe que es así, pero yo veo que a nivel mundial, a nivel internacional, hay comunicados, hay declaraciones, pero no hay acciones. Bueno, primero yo diría que el autor del atentado es Irán. Hezbollah Es el brazo ejecutor. lo llevó a cabo, pero el autor era Irán. Uh-huh. No es que es una organización que fue soñado, diseñado, planeado en Irán. No olvidamos que es Irán. Sí. Hasta que la justicia argentina no decía Irán directamente, decía que es Hezbollah. Pero todos nosotros sabemos que quien le da financiamiento es Irán. Quien la entrena es Irán. Quien lo crea es Irán. Entonces, decir Hezbollah es como decir Irán. Uh-huh. Y de hecho, este gobierno puso, Hezbollah está en el REPET. El REPET, como Hezbollah entró con un decreto en el gobierno de Macri y se queda allá. Sí. Entonces, este gobierno lo aceptó y está en el REPET. Y fue el primero en Latinoamérica de reconocer Hezbollah como la organización terrorista que es. ¿Y cómo evalúa Israel, en este caso usted como representante, que Hezbollah tenga bases en la región? Porque está en Venezuela. Bueno, ¿y cuál es la evolución? Sabemos que tienen bases en la región. Hacemos nosotros, nuestro deber es que no pase un atentado más, como ya pasaron aquí dos. Uno de la embajada que hay. Este año, hoy cumplimos 30 años. Y la segunda era la AMIA, que pasó 2 años más tarde. Entonces, el deber nuestro, del gobierno argentino, de todos los gobiernos de bien, de todos los seres humanos de bien, es que no pasa otro atentado así. ¿Usted cree que puede haber otro atentado desde el fondo de su pensamiento, de su corazón? Sí, pero podría pasar en Argentina, pasó en Bulgaria, pasó en Francia, puede pasar en cualquier lado del mundo. Sí, pero le redoblo la apuesta. Pasó en las Torres Gemelas y se resolvió. Se saben los culpables, se sabe qué pasó. Pasó en Atocha y se resolvió. Pasó en la Embajada Argentina, pasó en AMIA y no se resolvió. O por lo menos no hay un detenido. Entonces, ¿eso no es un caldo para un tercer atentado? Uno no tiene que ver con lo otro. Uno no tiene, tampoco, ¿La impunidad no es un caldo? La impunidad es una cosa, pero estoy hablando de decir que las Gemelas, nadie sabe si podría pasar otra vez un atentado terrorista en Estados Unidos o no. No sabemos el futuro. Cualquier lugar donde hubo atentado podría pasar otra vez. El deber, como dijo, el deber nuestro es que no se pasa. Uh-huh. Es el deber nuestro. Y por eso hacemos todo lo que podemos hacer para que no se pase. Tomamos todas las medidas, cooperamos con lo que necesitamos hacer. Como estoy diciendo, no es un esfuerzo solamente de Israel, es un esfuerzo común de los países de bien. Uh-huh. ¿Qué siente usted cuando de repente, sin entrar nuevamente en el tema de la presencia del gobierno argentino, pero cuando hay un acusado al atentado a la AMIA, por ejemplo, en la asunción del presidente de Nicaragua, en un cóctel, con una impunidad total? Bueno, nosotros decimos que como hay una alerta roja, quien pidió esta alerta roja es Argentina, no debería haber pasado. Pero te digo la verdad, que yo tengo muy poco confianza que las autoridades nicaragüenas habían hecho algo. Uh-huh. Pero no trabajo en Nicaragua, no sé con detalles, pero las alertas rojas son argentinas. Ahora vamos a entrar un poco en su gestión, desde que llegó. Sabes que es para terminar, ¿no? No. Bueno, ahora entraste.
ahora, usted ahora en el mes de julio Sí, finaliza su gestión, pero antes que eso... No, todavía no tengo un mes, pero más o menos será julio. Pero antes que eso, me gustaría que si quisiera dejar un mensaje a las familias, a los sobrevivientes, a la comunidad en este 30 aniversario. Me gustaría que pueda... El mensaje es siempre lo mismo, que estamos abrazándole, que estamos haciendo todo lo que podemos hacer para que ayudarle, para que un evento así, ese choque, se cambie la vida, que se superan y que siguen con su vida lo más normal que es posible. Y de hecho Israel pasó una ley de la embajada de que los que fueron las víctimas que están reconocidas como si fueron turistas en Israel y reciben apoyo del Estado. Entonces estamos haciendo lo que es posible para que su vida sea lo más normal que es posible. Nunca nos serán. Pero la abrazamos y hacemos lo que podemos. No hay vida normal posible después de lo que les pasó. No hay. Lo sé. Tal cual. Yo mismo lo dije. Pero... Tal cual. Bueno, si tendría que hacer un breve resumen de su gestión, ¿es satisfactoria? ¿Siente que cumplió con sus objetivos? Más allá de que está atravesada por la pandemia, ¿no? Que eso seguramente habrá sido un condicionante. Pero ¿siente que está conforme o hay asignaturas? Mira, para asesorar mi gestión hay otros que lo hacen en Cancillería. Quizás cada persona que me conoce lo hace también. Yo no voy a dar marcos, ¿no? Pero estoy feliz que tenemos cosas que cumplimos. Por ejemplo, la segunda vez que un presidente argentino visitó en Israel fue en su gestión. Es mi gestión. Por ejemplo, cuando nos tocó la pandemia, cambiamos muy rápido nuestra forma de trabajar e hicimos proyectos, de mi opinión, maravillosos, como fue el hackathon sobre la soledad en la tercera edad, que hablamos de esto la última vez, como hacemos también en el campo económico, hicimos cursos online sobre la innovación israelí, hicimos cooperación en el campo de salud, justo hicimos varias, también hubo una misión que visitó aquí estudiando la posibilidad de desarrollar la vacuna israelí aquí. Al final no hay una vacuna israelí, pero hicimos en cualquier campo que vos puedes pensar, ¿no? Hubo una reacción inmediata, ¿no? ¿Sí? Se abrió de alguna manera la embajada para aquellos ciudadanos israelíes que estaban en el país y estaban de alguna manera varados. Fue rápido. Fue dentro de unos días, lo sacamos todos los que quisieron ir. Esto fue, incluyendo que llegó un avión de ELA que aterrizó por la tercera vez en la historia, cuando no hubo ningún avión que aterrizó, el Al-Si, de un lado trajo los shohatim, los que hacen la y de otro lado sacó los israelíes que no quisieron volver a Israel. Habló de buenas relaciones con el gobierno argentino y yo tengo en la cabeza cuando se puso fuerte con el tema de la carne kosher. Como te digo, es como una relación entre parejas. Que tenemos nuestros desacuerdos. Pero de hecho, mira qué bien, yo salí fuertemente, el gobierno hizo lo que hizo, llegamos a una solución. Claro, pero no, a ver, uno está acostumbrado de alguna manera al movimiento diplomático, ¿no? Y sin embargo, usted salió fuertemente y cambió el rumbo, de alguna manera, hasta ahora inclusive. Mira, hay en la diplomacia, tenemos, como en cualquier otra profesión, tenemos varios herramientas.
Tenemos herramientas públicos, tenemos herramientas que no son públicos. Tenemos herramientas de lo cual yo puedo contarle, tenemos herramientas que no te puedo contar, pero pasado. Entonces, si uno es profesional, trata de usar la herramienta correcta para que llegues a donde quieres llegar. Y a veces esta herramienta es más abierto, a veces no. Yo te puedo decir que en esta crisis usamos todo. Pero el resultado es bueno. Es bueno, hubo cambios. ¿Y qué más me puede contar que no se puede contar? No. No. Bueno, la respuesta está en la pregunta. ¿Con qué Argentina esperaba encontrarse? ¿Qué Argentina encontró? ¿Y qué Argentina deja? Desde el punto de vista de como embajadora. Yo llegué a una Argentina que era más claramente hoy en día uno hasta que podría ver las calles como son, las tiendas como son desde Israel. ¿No? Entonces yo encontré la Argentina que pensaba que voy a encontrar. Lo que cambió, y cambió para todos, es la pandemia. Entonces, en esta Argentina te cuento que la embajada cerró solo para 2 días. Y entonces, ir a trabajar, menos los 2 días que demorábamos para sacar los permisos para los israelíes, no para todos. La embajada, entonces yo iba al trabajo. El asunto es que podría ir solo al trabajo y a la casa. Yo tengo mucha energía, entonces tenía que a veces caminar a la casa. En aquel entonces fuimos en Cavia, que es más o menos 5 kilómetros ida y vuelta. Lo hice. El asunto es que no podía hacerlo porque en aquel momento, como no teníamos chofer, yo era el chofer de toda la embajada. Entonces, a pesar de, porque yo tengo la camioneta, y puedo pasar por la gente y llevarlas, porque no podrían usar el transporte público. Entonces, la época de la corona marcó mucho y cambió mucho la ciudad, como cambió mucho todas las ciudades del mundo. Ahora, todavía no se regularizó, pero estamos volviendo más o menos a lo que era antes Buenos Aires. ¿Considera que hay mucho antisemitismo acá en la Argentina? Bueno, la pregunta es cómo lo mides. Pero yo lo miro, las cosas que pasan en Europa o en Estados Unidos, y las cosas aquí hay antisemitismo. Si es tan grande como hay en otros países, no conozco suficiente porque lo que vi es menos. Es menos. Sí. ¿Se mezcla mucho el antisionismo con el antisemitismo? Digamos, hay gente que no entiende que es lo mismo. Sí, supongo que hay gente que no entiende, pero es parte de nuestro deber es explicarlo. ¿Se considera una embajadora convencional o sale de los moldes interactúa en Twitter mucho, en las redes, le gusta el fútbol, va a los estadios? ¿Se considera convencional o sale de alguna manera del molde? Yo te hago una pregunta. Vos, que sos periodista, ¿te consideras convencional o no? Yo no. 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 Bueno, yo no te puedo decir porque la definición de convencional depende de cada uno. Ahora, hoy en día... No, pero están esos embajadores o diplomáticos estructurados que se paran firme. No es su caso, digamos, es una persona que rápidamente empatiza, le gusta interactuar. Es lo que hacen bueno, el mundo diplomático cambió de aquel entonces, siglo XVIII, cuando el embajador o la embajadora podría anunciar la guerra. Claro. ¿No? Ya el mundo diplomático cambió. Por ejemplo,
el mundo diplomático ahora, tanto yo como la embajada, están presentes en las redes sociales. Antes un embajador no podría comunicar con, digamos, lo llamamos la calle, Sí. ¿no? Porque tenían sus círculos, todo fue frontal y no podríamos, lamentablemente no podríamos llegar a señor fulano que está sentado no sé, en Sí, sí, en cualquier parte del Ushuaia, mundo. el Sí, fin del mundo, sí. ¿no? Entonces, ahora tenemos estas herramientas. Si no las usamos, perdimos. Entonces, yo creo que el embajador, la embajadora de hoy, tiene que cambiar, evolucionar con como evolucionó el mundo. Tenemos nuevas herramientas y usámoslas. Voy a hacer una pregunta que bueno, mucha gente no entiende cómo Israel, un país tan pequeño y tan joven, es líder en innovación, es líder en tecnología, es casi una potencia mundial. ¿Por qué? Esto también es un secreto. Bueno, pero es un secreto que por lo menos se puede titular. Se puede titular. Yo te recomiendo a la audiencia, hay un libro que se llama Startup Nation, que ahí se elabora un poco más, que lo podemos hablar en breve entrevista que tenemos. Pero hay varias cosas que llevan a Israel a estar allá. Primero es la necesidad. Como nosotros no teníamos, no sé, recursos naturales, como tiene Argentina, teníamos que vivir de algo. Entonces necesitamos inventar algo, primero. Segundo es, la cultura israelí es así. Primero es, no tenemos miedo de fracasar. Segundo es, amamos el desafío. Cuando vos me digas, no puedes hacerlo, veremos. Así llegué a la Cancillería, pero esa es otra cosa, es otra cuenta. Entonces, toda la cultura israelí es así. Y también el gobierno ayuda. El gobierno 4 puntos, no recuerdo el número exacto, del PBI. El PBI. Está invertida en startups, en dar la oportunidad a gente que tiene idea, que tiene un modelo, que se lleva adelante y que van a llegar a producto. No sé la cifra ahora, cuando yo llego de un background de ciencia. Sí. En aquel momento, yo tengo una maestría en microbiología. En aquel momento, creo que era 2 de cada 10 proyectos fracasaron. Es decir, que todos fueron exitosos. Sí. Entonces... O sea, se miraba los 2 exitosos y no los 8 que fracasaron. Sí, porque vamos a crear 8 nuevos. Entonces, de estos 8 o 10 nuevos, vamos a tener 2 éxitos más. Siendo vanguardia, uno ve que la embajada de Israel en la Argentina hay muchas mujeres. ¿O no? No sé, la verdad que nunca no miré si hay paridad de género o no. ¿Hay paridad de género? No A sé. mí yo veo mujeres y veo que en los últimos 3 cadencias, 3 gestiones, como embajadoras hubo 2, usted Sí, y Dorit. pero quien me reemplaza es hombre. Entonces, Intercala, hay paridad, digamos. hay paridad. Me llamó la atención esto, ¿no? De que hace 2 gestiones estuvo Dorit, ahora está usted, ahora vamos a hablar de quién viene, o por lo menos lo va a presentar públicamente. No lo voy a hacer. Discúlpame, no voy a hacerlo. ¿Pero hay un nombre? Hay un nombre, porque hasta que no recibe el ok del gobierno israelí, el ok del gobierno argentino... Pero ese nombre es Eyal Sela. El nombre sí, pero como no fue aprobado ni por el gobierno israelí, y menos aún por el gobierno No presentó las argentino, credenciales, pero bueno. No es que no presentó. No estaba aprobado todavía por el gobierno israelí. Sí. Fue nombrado por la Cancillería. Sí. Hasta que el gobierno israelí no lo aprueba, que todavía no lo aprobó, no podemos hablar de él. Después que el gobierno se lo aprueba, tenemos un proceso que vamos a pedir la beneplácito del gobierno argentino,
Y después él va a venir, va a presentar eso, todo un proceso. Es todo un proceso burocrático que normalmente se cumple, pero es muy difícil que no sea. Pero bueno, no importa, es un tema mío. No la pongo en el compromiso Hasta, de... por lo menos, hasta que el gobierno israelí no lo aprueba, no lo voy a hablar de él. Y de todas maneras no voy a hablar de Bueno, él. pero podemos hablar de usted, ¿sí? Eso sí. Bueno, ¿cómo sigue la vida? Yo tengo una fecha, no la voy a decir, pero tengo una fecha que usted dejaría el cargo un poquito después de mitad de año. Pero bueno, ¿cómo sigue? No, la verdad, yo no tengo una fecha, es mejor, quizás me cuentas cuando me voy, porque yo todavía no lo sé. Los periodistas investigamos todo. No, porque es que yo y mi sucesor tenemos que ponernos de acuerdo. Ya sé. Entonces, como él mismo no comenzó este tema porque todavía no está aprobado por el gobierno, como digo. Bueno, yo pienso que será alrededor de julio, la mitad de julio, pero todavía no hay una fecha definida. Entonces, yo vuelvo a la Cancillería israelí, todavía no tengo un puesto, no te lo puedo decir cuál será. Ya me pasó una vez que cuando terminé mi misión, creo que era en Viena, subí el avión, no tenía un puesto, bajé del avión y ya lo tenía. Entonces, no sé qué voy a hacer, pero sí sé que voy a Israel. Uh-huh. ¿Nos quiere hablar un poco de su familia en Israel, su entorno, digamos, quiénes componen su familia? Mi familia privada, personal. Bueno, no somos pocos y últimamente somos aún poco menos. Yo tengo, bueno, falleció mi madre, tengo un padre, tengo una hermana. Esta hermana tiene 3 hijos, casada. Sí. Y este es el grupo chiquito. Si quieres ampliarlo, podemos, pero... Ese es su núcleo, digamos. Es el núcleo. Ajá. Y cuando va por una misión diplomática, ¿extraña? ¿Es de extrañar? Por supuesto. ¿O está acostumbrada? Porque, bueno, su función es esa, digamos, de alguna manera. El desarraigo es... Esto no quiero decir que no extrañas. Tienes una vida que dejas atrás. Tienes no solo familia, tienes amigos, tienes una forma de estar, tienes un montón de cosas que dejas atrás. ¿Y tiene ganas de volver? Sí, sí, siempre. Es mi patria. Uh-huh. Es mi patria. Yo aquí soy huésped, ¿no? Nunca, digamos que yo quisiera erradicarme aquí, siempre sería extranjera. Ahí es mi patria, es mi casa, es donde nací, es la idioma que hablo, los gestos que entiendo más que todo, es que los olores de mi niñez. ¿Qué es lo que más extrañaba en todo esto? ¿Cómo puedo decir? Es un complejo de las cosas que se hace en la vida. Uh-huh. Se hace la vida, todo. Yo sé que por una cuestión profesional, un embajador no opina sobre lo que pasa en la Argentina, pero sí me gustaría que me diga desde su visión. No voy a preguntar por la dirigencia judía, pero sí puedo preguntar por la comunidad judía argentina. ¿Qué opinión le merece? La comunidad, no estamos hablando políticamente de nada, sino la gente, lo que se cruzó, lo que vio o lo que lee. Mira, nosotros, yo no represento la colectividad. La colectividad tiene su propio representante. Por supuesto. Ahora, nosotros cooperamos con la colectividad cuando la colectividad quiera y cuando nosotros queremos. Uh-huh. Te doy ejemplo. Yo dije cuando llegué que yo voy a cualquier sinagoga que me inviten si me dejan hablar del Bima. Uh-huh. Y fui a varias, bueno, hasta que comenzó la pandemia, incluyendo durante la pandemia en algunas sinagogas podría hacerlo por video, incluyendo en Yom Kippur. Hubo un Yom Kippur que hablé
en Buenos Aires, en Tucumán y en Mendoza, creo que era. Sí. No me acuerdo que hablé. Fue el primero, creo, que estuvo No, acá. no, el primero que estuve aquí no era pandemia todavía. Llegué en Ah, agosto, durante la pandemia. el Está bien. primero durante la pandemia. Ah, está bien, está bien. El primero cuando llegué, yo hice como 4 veces al día en otra sinagoga. Normalmente cuando tenemos los Hagim, hacemos un Excel donde quién va a qué sinagoga, Sí. porque tratamos que cualquier sinagoga, tratamos, no siempre podemos, pero y de cualquier sinagoga que nos piden, que está allá un representante del Estado de Israel. Ujú. Claro que no es posible, que aquí es la colectividad quinta más grande del mundo fuera de Israel, claro que no es posible estar en todos los lugares. Normalmente estamos solo en Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Digo, la ventaja que hubo la pandemia, que yo podría estar también en Tucumán en una plegaria y Sí. en Mendoza la otra y el tercero aquí en Buenos Aires. Ese fue solo un ejemplo. Las conversaciones son ongoing, son fluentes todo el tiempo, pero yo no hago la política de la colectividad no haga Por la supuesto. política nuestra. Tenemos varias cosas en lo cual cooperamos, como vos lo sabes bien. La última, y la dejo. Yo le pregunté qué extraña de Israel, y ahora le pregunto, ¿qué va a extrañar de Argentina? Recuerdas que estuve aquí en pandemia. Mm. Entonces, el espacio es tan grande en Argentina. Yo volé 3 horas para llegar a Ushuaia, Claro, que en Israel en 3 horas con coches llegas a Eilat. exactamente. Entonces, Sí. y la variedad que hay aquí. Yo soy vegetariana, yo supongo que muchos habían dicho el carne, pero igual tenemos carne argentina en Israel. Ujú. Pero no, es el espacio que tiene desde Misiones hasta Ushuaia, tiene todo. Estuve en Salta, estuve en varios lugares desde julio. Desde julio comencé a viajar a las provincias, que también lamentablemente, como me tocó la pandemia, porque yo pienso que como embajada no deberíamos quedarnos solo físicamente en Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, tenemos que salir a las provincias. Hay muchas cosas que se puede hacer con las provincias, que vale la pena hacer con las provincias. Lamentablemente yo llegué, todos estaban en campaña, pues llegué en agosto, las elecciones llegué una semana después del paso. Sí. Entonces todos estaban en elecciones hasta que la elección, bueno, después hubo un cambio de gobierno, bueno, se asumió el 10 de diciembre Fernández, en enero ya estaba en Israel. En marzo ya cerró el país. Claro. Entonces, desde marzo 20 hasta julio 21 no fue posible ir a las provincias, que lamento mucho. Pero sí, lo hice. Desde julio lo hice mucho. Yo sé que sí. Bueno, Galit, muchas gracias. Gracias en este día tan difícil. Gracias por la atención de siempre y, bueno, por la gestión. Gracias. Gracias a vos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.